es continuación de esta, y es el impacto de estas asincronías. ¿Qué sabemos de todo esto? ¿Qué datos hay? Ya aviso, pocos, muy pocos datos, no tenemos nada claro. Este es un trabajo de Brochard, de los primeros, que midió el índice de asincronías y pensó que más de un 10% de asincronías, en este caso, podría tener trascendencia en el pronóstico, y lo que vio fue que aquellos que tenían más asincronías, la ventilación mecánica duraba más, la ventilación mecánica de más de 7 días duraba más, había algo más de traqueostomías aquí, pero la mortalidad básicamente cambiaba poco. Por lo tanto, el paciente que tiene asincronías, en este caso está más tiempo en la UCI, más tiempo en ventilación mecánica, etc. Entonces, ¿tiene más asincronías porque está más grave? ¿O tiene más asincronías porque el hecho de tener más asincronías per se, aunque no esté más grave, en este caso hace que esté más días en ventilación mecánica? Esto tampoco lo sabemos, pero sí es cierto que si tiene más asincronías tendrá más ansiedad, más disconfort, etc. Y por lo tanto esto nos va configurando lo que es este cuadro. Este es otro trabajo de Marjorie DeWitt que miraba Trigger, es decir, esfuerzos inefectivos, en este caso al primer día de ventilación mecánica, y lo que vio que aquellos que tenían más de un 10% de esfuerzos inefectivos, es decir, los días libres de ventilación eran menos, la duración de la ventilación mecánica era superior y en este caso también la estancia, en este caso en el hospital, también era superior. Por lo tanto podemos pensar que si uno tiene, si aumenta la mortalidad o no, no lo sabemos, pero si uno tiene más asincronías, probablemente esto hace que esté más tiempo, en este caso en la UCI, y quizá experimente más sensaciones respiratorias desagradables. Tampoco sabemos si tener asincronías tiene más trastornos cognitivos, más trastornos en el sueño, es lo que discutíamos esta mañana. Hay un montón de incógnitas en esto. Este es nuestro trabajo, que no está. Este trabajo no está diseñado en absoluto para ver mortalidad, pero nosotros teníamos 6 pacientes de 50 que tenían más del 10%, y esto es mirado todo el tiempo de ventilación mecánica, y encontramos que aquellos que tenían más del 10%, la mortalidad era superior, 23 comparado con 67%, pero este trabajo, repito, no está diseñado en absoluto para esto. Esto nos da una señal de que probablemente aquí hay algo, nada más. No nos dice si las asincronías se asocian a severidad o, en este caso, o si son causa, en este caso, de mal pronóstico por ellas mismas. Tampoco lo sabemos. Después de hacer esto, nosotros hicimos un trabajo complicado con Montserrat Roué. Montserrat Roué es una experta en análisis longitudinal de series temporales. Es decir, no de hacer una media cuando pasan, sino de cosas que pasan 200 veces, o que las tienes a 200 puntos cada minuto o cada segundo, en analizar esto, que es ni más ni menos que la interacción del paciente con el ventilador. Y entonces nos propuso, en estos pacientes que teníamos todo el tiempo de ventilación mecánica, con esta proporción que murió, 20%, y estos, bueno, y excluimos un 10, mirar qué factores, en este caso, influían en la mortalidad. Y el SOFA discriminaba perfectamente, el SOFA diario, aquellos que morían y no morían. Y estos son asincronías diarias, y fíjense que no discrimina en absoluto. Incluso la conclusión del paper es que aquellos que hacen asincronías a lo mejor pueden vivir más. Y esto es una conclusión muy, muy controvertida. Pero yo les enseño estos diagramas de un día, de un paciente que vive, del día 1, 2, 3 y 4. Aquí pueden ver, estos dos puntos son, el negro es el SOFA y el triángulo son las asincronías. A medida que pasan los días, este paciente disminuye la gravedad, al día 3 disminuye, se despierta probablemente, y como todos los pacientes tiene algo de asincronías cuando están a presión soporte, está empezando, etcétera, etcétera. Y al día 4 tiene más asincronías y menos gravedad. Este paciente vive. Pero el día 1 la gravedad es alta, más alta. Tercer día más alta, cuarto día más alta. No tiene asincronías y muere. Por lo tanto, a lo mejor las asincronías no es si tiene muchas o no, es cuándo pasan, según qué asincronía pasan. Y a lo mejor es normal que despertemos a un paciente y tratemos de adaptarlo a presión de soporte y durante un tiempo tenga asincronías. Por lo tanto, aquí hay mucho que trabajar todavía. Este es un trabajo que nosotros hemos hecho ahora que está sometido para ser publicado,
donde con toda esta controversia hemos tratado un poco de investigar el efecto de la sedación y los opioides en las asincronías. Y en vez de hacer un trabajo fisiológico que yo a un paciente le pongo propofol y mido a los 10 minutos qué es lo que está pasando, hemos mirado una base de datos, son 79 pacientes que hemos recogido todo el tiempo de ventilación mecánica y hemos mirado nivel de conciencia y las dosis de sedantes y de opioides que llevaban. Hemos recogido más de 14 millones de respiraciones y hemos mirado las asincronías más comunes, esfuerzos inefectivos, doble ciclado y el índice de asincronía. Y lo hemos presentado por día, y esta es una limitación. ¿Por qué por día? Porque a lo mejor a un paciente le quitamos las, no sé, se le retira la sedación, pero hay un efecto en el tiempo de esta sedación. Entonces, si la quitábamos a mediodía, considerábamos que todo ese día llevaba sedación. Es una limitación del trabajo. Y después hemos utilizado estos modelos complejos de análisis bayesiano, lineal, etcétera, etcétera, para ver qué es lo que pasaba. Entonces aquí vemos el índice de asincronías. Y esto es el grupo de tiempo cuando los pacientes no llevaban drogas, hay más asincronías. Cuando llevaban sedantes parece que disminuye, cuando llevaban opioides parece que disminuye algo más, y cuando llevan sedantes y opioides algo más. Entonces, lo que sí es cierto es que cuando los pacientes no llevan drogas, que aquí en este trabajo ya están menos graves, tienen algo más de asincronías. Pero no nos contesta la pregunta de si sedantes solos, opiáceos solos o sedantes más opiáceos, qué es lo que está pasando en ellos. Cuando miramos, en este caso, en estos pacientes, el SAS es el nivel de conciencia, es la escala de Richter, el Sedation Agitation Scale, vemos que el SAS es más alto cuando no llevan drogas, es decir, no hay diferencias entre sedantes y opioides, pero con opioides están algo más despiertos y con SOFA clarísimamente están más graves. En este caso lo podemos ver aquí, cuando llevan sedantes y opioides, y están menos graves cuando no llevan drogas. Y entonces dijimos, bueno, lo que tenemos que mirar es las dosis. Y es lo siguiente, y ahí está la respuesta. Y estas son las dosis. Aquí tenemos las dosis en equivalentes de midazolam, en este caso, referido para el índice de asincronías. Y aquí lo que podemos ver es que cuando se va aumentando, en este caso, lo vemos aquí el midazolam, las asincronías de hecho no disminuyen, y cuando se va aumentando el midazolam, asociado en este caso a opioides, las asincronías aumentan. ¿Qué es lo que pasa en este caso cuando miramos las dosis de opioides? Fijémonos que opioides solo y opioides más sedantes, el índice de asincronías disminuye, en este caso solo con opioides. Por lo tanto, nos está diciendo que si podemos tener al paciente solo con opioides, quizá es mejor que tenerlo, en este caso, con un sedante asociado. Pero ¿qué es lo que pasa con el nivel de conciencia? El nivel de conciencia, a medida que aumentamos los sedantes, baja. El modelo nos está diciendo que baja, y en equivalentes de morfina, aunque aumentemos la morfina, el nivel de conciencia es el mismo con el beneficio, en este caso, de que bajan las asincronías. Esto hay un trabajo antiguo, publicado en Lancet, antiguo, bueno, si el 2009 es antiguo 10, de hace unos años, que compara randomizado opioides y sedación y opioides. Y el grupo opioides, pacientes de intensivo, tiene menos duración que la ventilación mecánica, menos estancia en UCI y más rápida es la extubación. Por lo tanto, aquí tenemos una información de una base de datos que es retrospectiva, pero sí que nos dice algo interesante, y es que si podemos tener a un paciente más despierto y con menos asincronías, probablemente lo que elegiríamos será tenerlo solo, en este caso con opioides. Y vamos a un tema interesante. Si hemos visto que las asincronías, todas ellas, sumadas, son poco, el grupo de Vaporide en pacientes dependientes o muy dependientes del ventilador miró los clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son agrupaciones, es decir, que un paciente en 5 minutos se ponga con un montón y después se quede tranquilo. Y entonces él definió clúster como que en 3 minutos tuvieran más de 30 episodios de esfuerzos inefectivos, y aquí es simplemente definir una área bajo de la curva de lo que pasa. Esto lo hemos mirado nosotros también, y aquí utilizando la computación de Vaporide, esto es un clúster que tiene un poder, que es el área debajo de la curva, y tiene lo que es una duración. Entonces, los clústeres, las agrupaciones, a más agrupaciones en pacientes, Vaporide vio que sí que había más mortalidad. Y esto es en este trabajo.
El riesgo de estar más de 8 días en ventilación mecánica, en este caso es superior cuando estos pacientes tienen clúster, y el riesgo de morir en el hospital también es superior cuando tienen clúster, y no parece que lo sea cuando este índice es superior al 10%, el índice de esfuerzos inefectivos. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, ya no es las asincronías que pasan, sino cómo pasan, y probablemente en el periodo. No hay más información de esto hoy en día. Pero sí que podemos ver un clúster en uno de mis pacientes. Este es un clúster de 26 minutos, vemos a duración muy larga, pero este clúster es de doble ciclado. Entonces, este paciente en estos 2 minutos tiene, pues no sé, todos estos, y el volumen es doble, la presión, fíjense dónde llega, es decir, hay más estrés, hay más strain en estos 26 minutos. Pero la incidencia es solo el 0,6%. Pero esta noche, estos 26 minutos tiene esto. Y aquí vemos una computación de un paciente que hace todo esto, que es doble ciclado, lucha contra el respirador, esfuerzos inefectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos este día, que es el de febrero del año pasado, que hace... ¿Dónde está el doble ciclado? Aquí, más de 1.200 episodios. En 7 horas tiene 2.200 episodios de doble ciclado y todos estos episodios de esfuerzo inefectivo. Y a lo mejor, nunca más durante el curso de la ventilación mecánica. Pero esto lo puede sensibilizar para tener lesión, bili, etc. Si me permiten la expresión, con muchísima prudencia, esto es un modelo experimental de bili. Cuando nos dicen, una rata hemos sometido 3 horas a algún corriente alto que no sé qué, que no sé cuántos y tal. Con todo respeto, ¿he dicho? No, que nadie se equivoque. Y esto no sabemos lo que pasa. Por esto, nosotros somos un grupo que pensamos que la computación nunca nos va a sustituir, pero sí que nos puede dar información muy importante de qué es lo que está pasando a pie de cama. Ya voy acabando. Un vídeo. ¿Lo ven bien? Paciente joven, 39 años, distrés moderado. Este paciente tiene una sedación moderada. Día 1 a las 10:09. ¿Qué está pasando? ¿Está bien este paciente? ¿Qué está pasando? Doble ciclado. Esto, no sé, si ustedes tienen doble ciclado, ¿qué creen que pasaría? ¿Les molesta? ¿No les molesta? Yo creo que sí, porque la máquina te da 2 respiraciones. Son estos pacientes que lo vemos, que dicen, ya antes decíamos, tienen hipo. ¿Están de acuerdo? Tienen doble ciclado porque ciclan ellos o estribillo reverso. Ahora sabemos que antes del hipo, aloperidol. No. Lo que hay que hacer es saber qué es lo que está pasando. Ahora vamos a ver otro vídeo. Al cabo de 3 minutos, ¿qué tiene este paciente? Hay auto-scaling, ¿eh? La escala, cuando llega a esto, ¿qué está pasando? Tiene todo. Muy difícil incluso computar esto. Está luchando terriblemente contra el respirador. Tiene 39 años, sedación moderada. ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se va a casa? Se va a cansar. Tiene 39 años, está fuerte. Si está fuerte, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha quitado el tubo. Siendo grosero, porque está hasta 2. ¿De qué? De interaccionar mal con un respirador. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, y esto pasa en 2-3 minutos. Es decir, este paciente estaba bien. Y el clúster, la agrupación, ha pasado en 3 minutos, cuya consecuencia es que se ha quitado el tubo. Si este paciente no hay que reintubarlo, entonces la culpa siempre es nuestra, pero es más nuestra porque ya le tenemos que haber quitado el tubo. Si este paciente hace esto, pero hay que reintubarlo porque no está para weaning, la probabilidad de que se muera ha aumentado en un 30 o un 40% de acuerdo con la literatura. Por lo tanto, tenemos que reconocer todas estas cosas. Y, ya para acabar, este es un trabajo que acabamos de publicar en el Scientific Reports, donde nosotros dijimos, bueno, si pasa todo esto, podemos predecir. Y entonces yo me junté con 2 personas, que tengo que decir quiénes son, porque eso no se comprende. El Jaroslav Marchuk hace modelos de predicción en la bolsa. Y este es un data scientist que sabe todo lo que hay que saber de tratamiento de señales, de estadística avanzada y tal.
y entonces aplicamos los modelos ocultos de Markov para predecir qué hará el mercado bursátil a las interacciones paciente-ventilador. Y aplicando esto, que es simplemente analizar todas estas series temporales, encontramos 4 estados. Encontramos un estado donde los pacientes, el 52% del tiempo están, donde no tienen asincronías. El 28% del tiempo tienen muy pocas, por lo tanto ya estamos al 80% del tiempo de ventilación mecánica. Tienen muy pocas asincronías. Pero hay 2 estados, este que ya tienen más, y sobre todo este, el Z4, lo podemos ver aquí, que en un 6% del tiempo en ventilación mecánica los pacientes tienen una profunda mala interacción paciente-ventilador. Y entonces los algoritmos ocultos de Markov dicen: si hay un paciente que tiene ¿cuál es la probabilidad de que en los siguientes 15 minutos siga así? Por lo tanto, son pacientes de mi unidad y estaban donde estaban, con el médico que tenían, la enfermera que tenían, etc. En sus unidades será distinto. Pero la probabilidad de que al cabo de 15 minutos el paciente siga así, predicho por un modelo. Y fíjense lo extraordinario que es esto, porque en mi unidad, el Z4, la probabilidad de que siga este paciente en un estado Z4 a los 15 minutos es del 79%. Quiere decir que este paciente tiene un montón de sincronías y en mi unidad en los siguientes 15 minutos solo un 20% de las veces pasaría. Si pasan 15 más sería un 60%. Y después se va reduciendo. Y la probabilidad de que de un Z4 pase a un Z1, ¿dónde está el Z1? Bueno, estaba aquí, que se lo ha comido, prácticamente en este caso no existe. Lo ven aquí. Por lo tanto, esto es importante porque nos está diciendo que cada paciente es distinto, cada unidad es distinta y que quizá debemos tener herramientas que ayuden a nosotros y a enfermería y a los terapistas a que cuando un paciente entra en un estado de profunda disincronía paciente-ventilador, quizá nos tienen que avisar para ir allí a hacer alguna cosa, cuya consecuencia es disnea, ansiedad, autoextubación, daño pulmonar, quizá daño diafragmático. Pero esto lo tenemos que saber. Y dicho esto, para concluir toda esta primera parte, la sincronía paciente-ventilador es frecuente y el problema es multifactorial en los pacientes en ventilación mecánica. Lo siguiente es que las asincronías pueden causar lesión en pulmón y también, en este caso, musculatura, diafragma. Las asincronías, la mayoría de las veces, están causadas porque hay una inadecuada asistencia del respirador y por lo tanto lo tenemos que ver. Las agrupaciones de sincronías son probablemente más importantes que la incidencia general. Las asincronías son causa o marcador de mortalidad o no, nadie lo sabe todavía, por tanto lo tenemos que saber. Y después, los sistemas computerizados son necesarios en este caso para saber qué es lo que está pasando, porque una respiración ocurre 20 veces por minuto y no hay nadie que se esté ahí mirando el respirador y por lo tanto necesitamos modelos computacionales que nos digan cuándo tenemos que ir, qué es lo que está pasando, interpretar, y probablemente esto es un poco la transformación digital de lo que va a ser cuidados intensivos. Y nada más, esta foto que ya es distinta de la otra, creo, pero el mensaje final de esto es que de estar distintas disciplinas en intensivos, como son neuropsicólogos, enfermeras, ingenieros, terapistas, biólogos, etc., esto es fertilización. Y esta fertilización es lo que va a ayudar al paciente, va a ayudar también a los familiares a entender. Por lo tanto, el futuro ya no es nuestro solo. Es con una serie de disciplinas, bioingenieros, biomédicos, data analysts, data scientists, que nos tienen que ayudar a entender mejor un entorno tan complejo como es un enfermo crítico ventilado. Nada más. ¿Alguna pregunta?